Perashat Trumá, así se llama la Perashat esta semana, Trumá. Trumá significa, es como explicarle yo, es como es dar, yo soy dueño de algo, tengo unas monedas y se las doy a otro, eso se llama Trumá, pero hoy en día, en general, la palabra Trumá se refiere solamente, en general, a aportes que son para lo espiritual, todo lo que es estudio de Torah y hacer Beit Knesset, incluso se usa para pagar los colegios con Trumá. Entonces dice en esta perashá se hace muy importante, porque hay aquí cosas que han escrito los jajamim de antiguos, muy antiguos, de qué se trata esto. Y dice que aquí hay una, en la Guemará, antes de esto lo que hay que saber que esto es la construcción del Mishkan. El Mishkan, la palabra Mishkan tiene la palabra de como vecino, es el que iba a estar vecino con nosotros. Otras veces hemos explicado que esto es un nivel más bajo. El nivel más alto es el nivel que Kadosh Baruj Hu no es que sea un vecino de nosotros, sino que esté adentro de cada uno. Azul y Mishkan. Entonces, el Mishkan ahora es afuera, no es adentro. Antiguamente se hacía adentro de uno. Y lo que dice, ¿qué significa? Antes del pecado del becerro, íbamos a tener el Mishkan, lo íbamos a tener dentro de cada uno de nosotros. Y eso vamos a explicar un poquito, porque es algo bastante profundo y que es muy interesante. En la Avodat Zará, que en la Guemará, Avodat Zará en la página 4, en la segunda plana, dice, Lo iyu Israel reuim leoto maase. Israel no estaban hechos, no estaban preparados, también se podría decir. Hechos para hacer lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron para hacer otomase? Otomase significa, está refiriéndose Getael. Los jajamim en ese tiempo se cuidaban de no hablar de la palabra Getael, que no hablaban de ninguna palabra que reflejara algo no bueno para Israel. Y no solamente para todo Israel, sino que también para cada uno. Entonces, ¿qué significa eso que quiere Hazal? Eso que dice Hazal, dice que se hace que Behemet adentro de ellos, dentro de la interioridad. Beradam está dividido en dos partes, una parte material y una parte espiritual. La parte material es la revelación de lo que hay interior. Podríamos decir a eso el alma. De hecho, estamos hablando de que el ser humano tiene cuerpo. El cuerpo es la parte exterior. Y en la parte exterior hay también interior, como por ejemplo los huesos que están vestidos de carne. Pero todos los huesos, incluso también de una sola manera, se llaman cuerpos. Y estos cuerpos, esta parte de la parte interior de la persona, que decir, el alma, no pecó. Y eso es lo que dice el alma no pecó, y todo el pecado fue de la parte exterior, desde el cuerpo, todo lo que es exterior, las palabras también, las palabras son parte de afuera, de uno, porque uno las tira para afuera. Ahí fue donde pecaron. Y yo les voy a adelantar un detalle que en el Zohar está escrito que nosotros con el pecado el pecado de Am Israel perdimos la porción, la Torá, que es del alma. Y de hecho,
otra explicación que necesitamos para poder entender todo esto es, recuerden que, miren, fíjense, nosotros tenemos cuerpo y tenemos alma. El alma está dividida ahora en la siguiente manera. La primera, más abajo, el nefesh, y después del nefesh viene el ruach, y después del ruach viene la ruach neshama. Y después hay otros dos más que son muy difíciles que nosotros tengamos opción a conseguir, por lo menos conseguir comprensión de eso. Son la yejida, son la haya, y son la otra, la yejida, que son las que ya están muy, muy cerca o partes de la revelación del Shem Havaya, el nombre. Entonces, la parte que tenemos, el cuerpo, que me está diciendo aquí que el cuerpo es lo que pecó, y el alma no pecó. Eso es lo que nos está explicando. Y hay una cosa que el alma, la parte más abajo del alma, según las palabras que nosotros usamos, es la que se llama nefesh. La nefesh tiene dos laditos. Tiene un lado, la nefesh tiene un lado es la que pega, esencialmente es la que pega el cuerpo desde el ruach para arriba. Por lo cual, cuando una persona se va de este mundo y se separa, lo que en la Torah siempre nos habla de la nefesh, esa parte del alma, la parte de más abajo. La nefesh fue la que hizo el pecado. El que peca es la nefesh. Y ya después, entonces lo que sale es ¿cómo se llama? Es el ruach para arriba. Eso es la parte que se va, que no pecó. Fíjense aquí que mismo ya nos dice que la parte de adentro no pecó. Y la parte de afuera pecó, pero hay una parte que se llama la nefesh. La nefesh es la parte que es dual. Trae la dualidad que hace posible que pegar. Ella es la que pega el alma, ya la expliqué recién, desde la ruach para y la pega con el cuerpo. También se le llama eso se me olvidó el nombre ahora, ¿cómo se llama eso? Que no hablo de eso. Eso se llama el selem. Eso es lo que se llama el selem, es lo que pega en la espiritualidad que uno tiene y la materialidad que uno tiene. Los pega en uno. Entonces, el nefesh no sale del cuerpo cuando la gente falta, sino que él se va, mientras se va descomponiendo el cuerpo, la nefesh se va limpiando y se va transformando nuevamente en espiritual completo. Bueno, eso para que entendamos lo que viene aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se pecó. Ellos pecaron con el becerro de oro, pero el pecado fue solamente con la parte del cuerpo, y la nefesh quedó entre medio, y el del alma para arriba no hubo pecado, que es la parte realmente espiritual. Entonces, Hassal explica en Iruvim, dice lo siguiente, nos dice que si no hubiéramos recibido las primeras tablas, ¿por qué hay que hablar de primeras tablas? Porque las primeras tablas fueron las que recibió Moshe. Moshe recibió el día Yuzayim Betamuz las tablas, y esas tablas que él recibió, esas se llaman las primeras tablas, y esas tablas se llaman el Etz Haim, porque en el Etz Haim, el libro de la vida es limpia de muerte, es limpia de otras cosas, solamente lo interior. En esa Torah no hubiéramos nunca pecado. Eso es lo que dice aquí. Si hubiéramos recibido esa, pero se le adelantó. Solamente Moshe Rabbeinu la recibió, pero no todo el cuerpo, no todo Israel cuando salieron. Entonces, la Torah era la Torah que discutieron los ángeles y Am Israel. Y nosotros perdimos esa Torah por ahora.
la Torá que se llama Etz Haim, la Torá de nosotros, que recibimos después que fue el día de Kippur, cuando Hashem nos perdonó. Sí, esa es la Torá del bien y el mal. Y en eso estamos nosotros viviendo. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde lo que hacemos es hacer tikkun. Nosotros hacemos tikkun al problemita que se nos metió con el pecado del becerro de oro. Primero nos dividió, eso nos quitó la opción de tener la Torá que se llama Torá de la vida, Torá Haim, del libro Haim, pero la que recibimos nosotros es el bien y el mal. En la de nosotros tenemos la Torá que tiene bien y mal, y que existe bajo esta Torá, que es la que rige el mundo. Hay muerte, porque el pecado es lo que mata, hay pecado. Y entonces las segundas tablas, que nosotros llamamos la Torá a las tablas, porque las tablas son un resumen fabuloso y milagroso de la realidad. La Torá nos define la realidad del mundo. Entonces, lo que el Kadosh Baruj quiso hacer, dice, estudia los Jajamim, le dijo a Moshe Rabbeinu, Salachte Kidvareja. La situación era la siguiente, la situación era o el mundo vive con el libro de la vida o nada más. Y Moshe Rabbeinu le dijo, no, mira, aquí no se puede, aquí tenemos conexión con el mal. Y en un sentido esto es bastante normal, porque sin libre albedrío pareciera ser que el mundo no hubiéramos podido cumplir lo que queremos, que es tener méritos que a través que cumplimos las misvot, de esa manera nosotros hacemos tikkun al mundo y nos da la opción de recibir la vida eterna. Pero los ángeles que están entre nosotros y Akadosh Baruj Hu, esos sí pueden tener el libro de la vida, y eso es lo que pasó. El libro de la vida, después ellos se quedaron con eso. Eso se llama el Sod, es la Kabbalah. Y eso es lo que ellos tienen. Nosotros sabemos que ellos tienen algún tipo de decisión propia que se llama libre albedrío, pero no como nosotros, tienen menos. Ellos no tienen, ellos tendrían la opción de pecar, pero pareciera que es la opción nomás, pero nunca llegan al pecado mismo. Y eso también podría ser que nos hubiera servido para que si nosotros si hubiéramos recibido no hubiera habido Geta Egel, nosotros lo que hubiéramos tenido es esa Torá, y esa Torá no hubiera tenido un poquito de libre albedrío, y con eso era suficiente para darnos los méritos. Así que no hay respuesta a eso, que si no hubiéramos tomado el Etz Haim, no hubiéramos tenido el problema con ganar en forma propia los méritos para recibir la eternidad. Pero entonces, de todas maneras, nos explican los Jajamim, nosotros no recibimos esa Torah, no la pudimos recibir, y lo que recibí es la Rishonim. Y esto es porque pecaron, pero ¿qué pecaron? Pecamos con la Hitzoniut solamente. Y por ejemplo, hoy en día el ser humano, se lo expliqué hace 2 minutos, el pecado nunca llega a la parte que es solamente la parte espiritual, que es el alma, la parte del alma que es desde la parte de Ruach para arriba. En cambio, el cuerpo pecó
y hay uno que quedó en el balance entre los dos, que es la Nefesh. Entonces la Torah que nosotros tenemos es la Torah de la Nefesh, con la cual, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos con eso es con estas lujot que tenemos, ella fue la que se quedó, en ese sentido se dañó con por el becerro de oro, pero Hashem no tenía esa opción, y esa opción la dio Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dijo, bueno, hagamos algo intermedio, hagamos algo que nos purificamos una vez al año, y eso fue Kippur, y eso nos dio la opción de por lo menos tener esta Torah, la Torah que se llama en el Zohar, la Torah del bien y el mal, que está relacionado con el árbol. Árbol viene la palabra etz, está muy relacionado la palabra árbol, etz, con la Torah, que la Torah también es una, la palabra etz es la raíz de la palabra etzá, que es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer para nosotros es lo que está escrito en la Torah, así que también la Torah en sí misma es un libro. Entonces, nos quedamos con la segunda, esta en la cual nosotros tenemos hoy en día. ¿Y esto por qué nos quedamos con esto? Porque el pecado fue hecho con el cuerpo, eso se le llama con el levush, con la vestimenta. Con la vestimenta, todo lo que es lo que con la cual se revela algo, por ejemplo mi cuerpo, o la misma ropa que yo mismo hice la ropa para revelarme, esa ropa, ahí también está el pecado, ahí se pecó, y en todo lo que tiene que ver con la Hitzoniut, ahí está el pecado que de nosotros. Entonces nos dio esta Torah que se llama, en el Zohar también se llama Torah Tamavet, porque aquí está la opción de morir, en el otro no está la opción. Entonces, y todo esto viene por el Geta Hegel. Entonces, todo el objetivo de la Torah que nosotros tenemos y de la vida de nosotros es el tikkun de la que se mezcló, el bien se mezcló con el mal. Y eso es nuestro trabajo. Separar el bien y el mal. ¿Cómo se hace eso? Se hace cumpliendo con la Torah que nosotros conocemos. Pero ahí tenemos castigo y todo si no lo hacemos. Cuando hay castigo, uno tiene que darse cuenta de eso, que también la Torah con el castigo nos está diciendo no lo haga porque te va a pasar esto. Entonces eso se llama justicia. La justicia no es la palabra que está en las cosas de justa, sino que la justicia es que se cumple algo que ya estaba establecido y hay que cumplirlo y se cumple. Eso es la justicia. Si una persona hace eso, uno lo hizo bien, hizo justicia, y todo eso es con uno mismo, está separando el bien y el mal, y ese es el objetivo. Por eso se llama ¿verdad? ¿Cómo se llama? El árbol del bien y el mal. Entonces, por lo cual, nos queda que entonces la revelación en el mundo no es como tenía que ser. No era así. Porque por el pecadito Entonces, por eso se necesitó que hicieran también un Mishkan. Ya expliqué antes, si no hubiéramos pecado, hubiéramos tenido un Mishkan espiritual. Y ese ya está hecho, ya está hecho, hubiera bajado del primer Olam, del Olam Abriá, hubiera entrado a nosotros mismos. Y eso es la búsqueda, la gran búsqueda de lo que queremos, es poder tener a Hashem dentro de uno. Y estas son y cada regla que hay aquí en esta perashá son para construir el Mishkan adentro de uno. Pero como nos dio la opción, ahora hay que encontrarlo debajo, porque hay un problema grande. El Erev Rav no es capaz de llegar al Shem Havayá. Ellos llegan solamente al Shem Elohim. El Shem Elohim representa el bien y el mal, porque Elohim, en cierto, es el sentido de
de plural, que hay dos. Él tiene dos. En cambio, Havaya es solamente unicidad. Y eso son cosas ya, yo las he hablado otras veces, son profundas y cada vez hay que tratar de entenderlas, porque para poder tener más cercanía a la Torá. Entonces, hay dos lados, y este el mundo que nos quedó para nosotros, quedó el mal y el bien, y nosotros, esto es como si una persona tuviera un pie en el mar, en el agua, y un pie en la tierra. Entonces, con eso vivimos nosotros. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y entonces tenemos que, con esta Torá, nosotros nos vamos moviendo en esta realidad, en la realidad que tengo un pie en el bien y un pie en el mal. Y con eso, si yo logro mover mi pie al lado del bien, del lado derecho, entonces en ese caso yo voy a tener mérito, voy a cambiar el mundo. Y con la opción de que nosotros tenemos estas dos opciones, vamos moviendo las cosas que se nos presentan, que se llaman tarovet, que se llaman las cosas revueltas, las vamos limpiando. También en cierto sentido, el Adam Rishon, esa era la tarea que él tenía. ¿Por qué razón? Porque él tenía que limpiar el vino. El vino, cuando se hace vino, lo que pasa con el vino es que ya tiene shmarim, se dice en hebreo. No, yo no sé cómo se llaman en español esas cosas, que son las cositas que quedaron al final en el barril, quedó un poco que está mezclado entre vino y pedacitos de cosas que quedaron. Como, no podríamos decir basura, pero no es que sea basura, porque eso mismo, de ahí mismo uno lo vacía y se limpia. Ese es el tikkun que tenía que hacer la Rishon. Tenía que separar lo bueno y lo malo dentro del vino. Y eso era para hacer los korbanot. Entonces aquí vemos que todo cuadra. El Gaón de Vilna ahora nos va a explicar cuál es realmente nuestra tarea. El Gaón de Vilna explicó esto en su libro que se llama Even Shlama, la piedra completa. Even es piedra, esencialmente es piedra, o también podría ser roca, pero menos roca, porque se usa otra palabra para roca. Entonces Shlema significa que es completa. Que dice, ahí nos explica que el estudio de la Torá es el tikkun. Y eso se lo he repetido muchas veces, especialmente hoy en día. Hoy en día la situación es, el mal está tan metido adentro, así siempre, adentro del mundo, que ya lo único que queda hacer para que nosotros podamos pasar esto que está viniendo a una velocidad espantosa. Esto que está pasando es a través de que estudiemos Torah. Nada más. Lo bla bla y no tampoco inventos. Y no gente que hacen lo único que hacen es hablar y no nos fomentan a nosotros a estudiar y que andan juntando plata. No, aquí el sistema juntando plata no para que la gente estudie Torah. Nosotros cuando juntamos dinero para la Torah es para poder hacer que la gente estudie, porque la gente dice, hay otra cosa muy importante que nosotros decimos, es que no hay Torah sin dinero. Eso no hay que tener para comer, y eso es lo mínimo. Y una persona debería siempre estar apretándose a sí mismo para no gastar más de lo que debe gastar para poder seguir estudiando Torah, porque ese es el objetivo. Ese es el tikkun, que les digo yo. Ahora ya no hay inventos. Ahora estamos en la época de entrando a la esclavitud como era en Egipto. Porque él dice que la Geulá de nosotros va a ser como la Geulá que viene. La que hubo, y eso en la anterior había esclavitud, y aquí también va a haber esclavitud. Vamos a los 210 años de esclavitud que comienzan en el año 2030 y termina en 210 años, que son justo el año 6000. Entonces, eso ya es cosa un poco más profunda, pero lo que tenemos que hacer es estar preparados para muy bien
estudiando la Torá y sacando la Tarovet, sacando la revoltura entre el bien y el mal, y sacando a través de mantenernos dentro del edificio que se construyó con la Torá. Por lo cual dice el Gaón Vilna, dice que la Geulá Azot, esta Geulá que estamos ya viviendo y sintiendo, no tiene solamente, la única manera de hacerlo es a través del estudio de la Torá. Y entonces la esencia de la Geulá, eso lo escribe él. En este momento estoy traduciendo ahora Talia de Limut Kabbalah. Ahora nos explica otra cosa importantísimo, que uno, para hacer el tikkun hay que estudiar Kabbalah. Kabbalah es lo que se recibió, no son la gente que habla cosas raras, no, hay que estudiar, no hay que ser, hay gente que ha caído en la brujería tratando de hacer Kabbalah, porque eso no tiene nada que ver, porque el mal es muy sensitivo allá, entonces nos puede enrollar. Entonces lo primero que uno tiene que estudiar Torah, y de la parte de la Torá que se llama Kabbalah, que es la Pnimiut, que es la que le tocó a los ángeles, también a nosotros nos dio la opción de tomarla para hacer el tikkun, este gran tikkun que tenemos enfrente de nosotros. Pero para eso, lo que tenemos que hacer es saber Torá primero sin Kabbalah. La Torá que es el Shulchan Aruch, la Guimará, la Mishnayot. Eso tenemos que partir con eso, porque el que no partió con eso es una persona que lo que le pasó a él fue se saltó al vacío sin el, ¿cómo se llama? Sin las reglas de cómo se salta ¿cómo se llama? Se necesita para saltar se me olvidó el nombre de estas cosas, ¿cómo son? Se llaman esos que los que saltan con algo que los tiene en flote, esa cosa que los tiene flotando en el aire, eso es lo que se necesita para poder tirarse. Pero cuando no hace cuando uno no tiene esa herramienta para poder sostenerse en el aire cayendo lentamente, significa que la persona no lo tiene, no lo construyó, eso lo tiene eso es la Torá. La Torá sin la Kabbalah es lo que nos salva, es el paracaídas, ahora me acordé, paracaídas. El paracaídas es es la Torá que nos sostiene y nos va bajando poquito a poquito haciendo el tikkun. Pero si uno no lo tiene, uno cae como ¡blum! Fuertísimo para abajo y se perdió esa alma. Por lo cual tenemos que tener la obsesión de estudiar Torá. Toda nuestra vida tiene que ser para estudiar Torá. Y especialmente la parte de las mujeres. Las mujeres no tienen que estudiar como los hombres, porque ella no es la labor de ella es criar hijos y tomar a los maridos y mandarlos a estudiar Torá y tenerle la opción de que ellos puedan hacer Torá. Una mujer debe, así como las mujeres entregaron su alma en Egipto, fue para esto, para ellas dar a luz los hijos y después crearlos y quererlos. Pero hay un detalle, que de ahí ella va a sacar la Torá la mujer la va a sacar, que mande sus hijos a estudiar Torá. Y después, y con el marido va a tener la Torá más elevada, porque el marido va a estudiar cosas más elevadas. Y eso le va a dar también a la mujer méritos en ¿cómo se llama? En la espiritualidad de la persona. Entonces, esa espiritualidad ella puede llegar a través del marido, pero también tiene que darle al marido mucho amor, porque los hombres lo necesitan tal cual lo necesitan los niños. Mucha gente llegan a entender y hablar de que los hombres son siempre muy infantiles y no son como las mujeres. Las mujeres ellas pierden su
ser infantiles muy jóvenes. En cambio, el hombre, si lo logran cuando son más viejos, puede ser. Pero mientras tanto son como niños. Porque los niños, ¿qué diferencia tiene un niño de un hombre? Que un hombre puede cambiar y puede recibir. En cambio, entonces eso, el niño va subiendo, va cambiando, va aprendiendo. El hombre ya pierde eso. Solamente cuando perder eso es cuando llega a ser adulto. Pero para estudiar Torah se necesita poder recibir más. Con respecto a eso, somos niños. Y los niños necesitan cariño, no placer. Cariño, porque el placer está en la calle. En cambio, el cariño está en la casa. Y eso es lo que es muy importante por el lado de las mujeres, estar preocupados. Yo he conocido lugares que las mujeres realmente se preocupan mucho de sus maridos. Y entonces con eso ellos y las mujeres tienen el mérito. Por lo cual, la mujer tiene que preocuparse que sus niños y su marido estén estudiando Torah. Y si ellas tienen que trabajar para eso, que trabajen. Pero tienen que tener muy cuidado de tener los límites donde se deben tener con el mundo exterior. El mundo exterior es lo que ha quedado de la poca espiritualidad que estamos sacando de todo lo revuelto que hay en el mundo. Entonces, con eso podemos llegar dice el Gaón Vilna aquí, dice que podemos llegar al nivel de ser ángeles. Con esto. Pero primero hay que estudiar la Torah, como dijimos, que es la Torah del bien y el mal. Y después de ahí saltar a la otra. Porque si el que lo hizo, ya dijimos, el que no lo hizo es que el que está saltando sin paracaídas. Y tú ya sabes lo que va a resultar. Y lo que es más importante de todo esto es que afuera, lo que hay afuera, el verdadero enemigo de nosotros es algo que se llama el Erev Rav. Eso, el Erev Rav, yo hemos hablado mucho de ello. Y eso es lo que el Erev Rav ¿cómo se llama? Es la Tarovet. Erev Rav son gente que tienen, como les dije antes, tienen el mal y el bien revuelto adentro. Y esos son los que nos quieren destruir. Porque ellos, es más fácil ser malo que ser bueno. Y esto están adentro, el bien y el mal. El error lo tienen revuelto. Entonces el mal los tira, son muy fuertes, y dice el Zohar que son muy inteligentes. Y esa gente dijeron los Rabanim de la generación que pasó, dicen los Rabanim lo siguiente, dicen que el Erev Rav quiere construir la realidad, ¿saben como quién? Como Esav. Esav, ¿qué es lo que hizo? Construía ciudades. Era como Caín también. Esav quería hacer guerras. Entonces él hizo guerras desde niño, porque él quería a la fuerza conquistar el mundo y hacer un mundo para Hashem. Pero ¿qué parte de Hashem? A la parte revelada de Hashem. Y nosotros tenemos que hacer como realmente está escrito, podemos a Hashem tenerlo adentro de nosotros, que el gran edificio sea espiritual para poder transformarnos en espirituales. Y escuchen bien, el señor Erev Rav está muy conectado con Esav, muy conectado. Y así mismo lo explica el Gaón Vilna. Shabbat Shalom, Umevorach. Y por favor, no se olviden de darle un like en YouTube a la grabación y inscribirse a los que no están inscritos para poder llegar a más gente y que podamos hacer las clases en vivo. Shabbat Shalom, Umevorach.